Muy bien, jóvenes. Estamos viendo la pantalla. ¿Sí? No, ingeniero. No, ingeniera. No, ingeniero. Gracias, todavía entonces no comparto. ¿Ahí? Sí, ingeniero, sí. Sí, ingeniera. Ya. Muy bien. La clase anterior vamos revisando dentro de la estimación inicial de daños las deficiencias estructurales más comunes en función de las listadas en el ACE 31 y FEMA 310. Irregularidades geométricas, donde hay que prestar muchísima atención en la discontinuidad de los elementos verticales columnas. El golpeteo entre estructuras cuando no existe la separación apropiada, que se ha verificado que causa mucho daño a las estructuras. La irregularidad en masa, que viene siendo una irregularidad geométrica en elevación, ¿no? Piso blando, piso débil, irregularidad en elevación, difícil de calcularlo en una primera visita al sitio, necesitamos más información, propiedades de materiales, secciones transversales de elementos, en el caso del hormigón armado, ¿no? Etcétera, pero ¿qué podremos asumir? Prestar atención cuando existe la falta de mampostería, porque sin querer, de manera accidental, la falta de mampostería en todos los pórticos del mismo nivel puede provocar precisamente este fenómeno de piso débil y blando, esta deficiencia, sin ser la mampostería estructural. Columna corta, configuración accidental, porque el estructural no calcula la columna como una columna de 1 metro, jamás, sí, eso va a fallar, pero debido a configuraciones accidentales, como por ejemplo que se rigidiza a una mediana altura por elementos como la mampostería, insistiendo que eso no quiere decir que toda ventana tiene columna corta, pero si esto se encuentra en todo el pórtico, una estructura completa, y más aún cuando tenemos escuelas, en las 4 fachadas se tiene este problema, se agudiza presentándose las columnas cortas, ¿no? Solución, pongan aquí una columna completa, una fila de bloques, ¿no? Una fila de bloques, o les toca en todo caso garantizar que esté independiente la mampostería de la columna. ¿Sí? Hablamos del problema. Cuando existen el acople de elementos estructurales de niveles intermedios o la construcción en terrenos inclinados. La falla por corte, algo muy delicado que también ya explicamos. Y estábamos hablando de la famosa conexión viga-columna, ¿sí? La famosa conexión viga-columna. Aquí hagamos una pausa, les voy a abrir otra lámina. Ya. La rótula plástica, estamos viendo la importancia de considerarla apropiadamente, no la rótula plástica, ya que es donde se disipará la energía de deformación ante la ocurrencia de sismos. Por eso las normas han ido siempre incorporando requisitos más críticos para garantizar el correcto desempeño de esta rótula, ¿sí? Por eso hablábamos la clase anterior de cómo ha ido cambiando nuestra norma en cuanto a la conformación de la famosa rótula plástica, ¿sí? ¿Qué nos dice la norma? Numeral 2.4, sistemas estructurales de hormigón armado, capítulo de hormigón armado de la NEC, haciendo referencia y énfasis a hormigón armado. Página 24, la tabla que revisamos la clase anterior y que se encuentra en la diapositiva, ¿no? Para el caso de columnas y vigas descolgadas, columna fuerte, nudo fuerte, viga fuerte a corte pero débil a flexión, y viga banda se incorpora el corte bidireccional o punzonamiento. Eso nos dice el capítulo de hormigón armado. En este mismo capítulo, ¿sí? Veamos en el índice del capítulo de hormigón armado, porque el capítulo de peligro sísmico es claro. Para cumplir una filosofía de diseño sismo resistente, garantice la disposición de energía, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Veamos en el capítulo de hormigón armado que nos dice.
Numeral 6.2, conexiones viga-columna, página 72, ¿no? Página 72. Del capítulo de hormigón armado. Si estamos viendo la norma, no, ni les pregunté. ¿Sí? Sí, Sí, ingeniero. Ya, gracias. Entonces, página 72 del capítulo de hormigón armado, un título grande, conexiones viga-columna. ¿Qué me dice? No me dice nada. Cumplir los requerimientos de la CI 318, y es más, nos dice mal el capítulo 21, estructura sismo resistente. Y algo tan importante como la conexión viga-columna, pues la norma no nos dice nada. ¿Sí? Esto es explicarles a los jóvenes de obras civiles despacio y hacemos a ustedes bien express porque o están recordando de obras civiles o van a tener que ir a reforzar y aprender en el trabajo que se va a enviar, pero de manera muy rápida les voy a explicar. Nos vamos a la CI, pues como nos dicen, vayan a la CI, vamos a ver qué dice la CI. La última versión de la CI 318 en su versión 19, veamos dónde está. Entonces, busco y tengo bastante cuidado, porque la parte 4 ya no es el capítulo 21 como dice la norma, ¿no? En las últimas versiones de la CI 318, antes se tenía de memoria que siempre el capítulo 21 era de las estructuras sismoresistentes. En las últimas versiones de la CI ya no es así, del 318 no. Hay que tener cuidado. Parte 4, nudos, conexiones y anclajes. Aquí hay un capítulo completo para nudos, vigas y de nudos, viga, columna y losa columna. Pero esto tenemos que tener cuidado. Sí nos sirve algunas cosas, pero no es lo que necesitamos. Cuidado de pensar que comprobamos la rótula plástica con el capítulo 15, nudos, viga, columna de la CI 318. Cuidado, porque más adelante, esa es la parte 4, ¿no? Nudos, conexiones y anclajes. La parte 5, para el ACI 318 en su versión 19, el capítulo 18, estructuras sismo resistentes, existen las recomendaciones y más bien requisitos para los nudos en pórticos especiales resistentes a momento. Y esos son los que debemos cumplir, ¿sí? Nudos en pórticos especiales resistentes a momento. Página 322 de la CI 318 en su última versión 19. Hay que tener cuidado. Si bien es cierto en este numeral, algunos ítems nos hace venir al capítulo 15, es otra cosa, ¿no? Porque sí me puede decir, bueno, para tal cosa cumpla con el capítulo 15, sí, bueno, pues regresamos acá, ¿no? Pero el que tenemos que cumplir es, repito, parte 5, resistencia sísmica, capítulo 18, estructuras sismo resistentes, 18.8, nudos en pórticos especiales resistentes a momento. Solo vamos a ver el título para que ustedes puedan hacer el trabajo. Creo que era 322. Ya estamos cerca. Estoy. Ya. 322. A ver. Ya. Aquí está, ¿no? 18.8. Nudos en pórticos especiales resistentes a momento. ACI 318-19. Página 322. Y pues de aquí sí comiencen a leer la norma, ¿no? A la CI. Cuiden mucho de las unidades, en qué unidades está su versión de la CI que tienen. Y hay que tenerle paciencia a esta normativa porque como que uno va leyendo y de esta sección les manda a otra sección, la otra sección a otra y la otra regresamos al mismo punto. Pero hay que cogerle práctica, no es difícil interpretar el ACI, a lo menos ustedes en 10º semestre ya deben manejar muy bien la normativa. O sea, aquí van leyendo y van viendo que nomás se necesita, que el famoso 1.25y, por acá que los valores para cuando el refuerzo longitudinal atraviesa la viga, el refuerzo transversal, algo súper importante, la resistencia al cortante, la fórmula para el BN,
y etcétera, ¿no? Así es bastante largo. Hasta por acá, hasta la página 325. No sé por qué en esta versión del ACI no hay incluido un dibujo muy interesante que en todos los ACIs incluían. Eso está en las versiones anteriores, como la 14, más bien en todas las versiones siempre ha habido. No sé si es un error tal vez de mi versión, pero no hay. Entonces, quiero indicar es solo un dibujo, un gráfico muy interesante que en todos los ACIs anteriores siempre había, y que, bueno, en el que yo tengo del 3, 18, 19 no hay. Igual el capítulo 15, nudos viga columna, y el 21, el 20, ¿cuál es aquí? Acá hasta el 18, estructuras sismos resistentes, nudos, página 302, estoy ahorita en el ACI 3, 18, 14, más bien esto ni anoten, solo quiero enseñarles el dibujo, esta es ya una versión anterior. Me interesa que conozcan la última normativa, obviamente, pero quiero enseñarles un gráfico. Ya, este de aquí, ¿no? Este gráfico es súper importante porque nos explica muchísimas cosas respecto al nudo confinado, al área efectiva AJ, ¿sí? Y este van a encontrar también en muchos lugares, este mismo gráfico que sale de la ACI 318 en todas las versiones anteriores, menos en la 19, o bueno, la que yo tengo, no capaz en la ACI 318, 19 versión en inglés sí está, y la versión que yo tengo no tiene, pero ese dibujo es muy importante que ustedes sepan de dónde viene. Muy bien, pero ¿qué es lo que necesitamos hacer? Por el momento, a los jóvenes que cogieron conmigo obras civiles, lo que hemos hecho es el control. Solo el control, solo decir, a ver, quieren que cumpla la rótula plástica con criterios sismos resistentes, que disipe la energía de deformación ante la ocurrencia de un sismo. Queremos que cumpla la rótula plástica. Si queremos, entonces hagamos esto, nada más. En este semestre, en cambio, aprenderemos qué significa, cómo disipa la energía de deformación. Haremos un laboratorio en SAP 2000 para ver cómo entonces esperamos esta conformación. Por lo pronto, que quiero que sepan los controles. Ustedes van a hacer un trabajo, yo les voy a enviar un trabajo grupal, donde yo me voy a imponer, les pondré unos 4 ejercicios o 3, y voy a poner de hormigón armado con vigas peraltadas, y por ahí uno de hormigón armado y viga banda, para que vayan a consultar. Los que cogieron conmigo obras civiles, rescatar sus apuntes. Los que no, ir a consultar. Fuentes de información, la materia de obras civiles que dicto. Hay un artículo que mejor les voy a subir, un poco antiguo, porque es con el ACI 318, una versión súper anterior, pero no cambia nada. Escrito por Aguiar, por el doctor Aguiar, no cambia nada en parámetros, en nada, no pueden utilizarlo. Yo les voy a subir, tal vez en la pausa, a la pestaña de docencia para que ni tengan que buscar, ahí les va a subir el artículo publicado por el doctor Aguiar, donde es casi un ejercicio práctico, donde les van indicando paso a paso y les puede ayudar, ¿sí? Entonces sí tienen fuente de información. Y si no, pues vayan a la CI 318, 19 y sí se van a demorar bastante, ¿no? Rápidamente, muy rápido, porque ese es el trabajo de ustedes y más bien ya deberían saber. Solo quiero indicarles qué es lo que quiero que controlen, para que por ahí alguien que no escogió conmigo y va a consultar en otro lado, no se le vaya a escapar nada. Más de eso quiero, ¿no? No les voy a enseñar. Ustedes van a consultar solo rápidamente, algo que vemos en obras civiles con los jóvenes. Súper rápido voy a hacer, esto es parte de su trabajo, y los que ya saben han de decir esto, ya sé de memoria. Ya. Muy bien. Bueno, lo de la rótula plástica ya vamos a aprender más bien más adelante qué significa. Vamos a hacer esto en SAP 2000 para que vean cómo se forma. Lo que me interesa es lo que decíamos, ¿no? Esto es una pantalla del SAP 2000, donde se considera que las rótulas plásticas se forman al 5% de la longitud del tramo, viga o columna. Me interesa a mí para que cumpla con el criterio general columna fuerte, viga débil, que primero se formen las rótulas plásticas en vigas. Eso ya vamos a entender mejor. Vamos a hacer, como decía, un ejercicio sacado de la resistencia de materiales, de las estructuras más sencillas, pero para hacer ahí, si entendemos una estructura tan básica, pues será fácil entender ya para una edificación. Después de que se forman las rótulas plásticas en vigas, en todas las vigas, en un análisis pushover, análisis estático no lineal,
que consiste en llevar al colapso a la estructura va a colapsar, porque eso es lo que yo realizo en este tipo de análisis, pues primero se forman las rótulas plásticas en vigas y luego en columnas para garantizar que exista una disipación de energía apropiada. Aquí se puede ver mejor si llegaran a ver las rótulas plásticas primero en columnas, es decir, no se cumpliría el criterio y sería ahora columna débil, viga fuerte, sucedería esto, ¿no? Y por eso es que se mandan a revisar siempre en los primeros niveles. Aquí los primeros nudos son los más críticos. Por esa razón se pide revisar los primeros nudos en nuestro capítulo de la norma hormigón armado. Si sucediera las rótulas plásticas en columnas primero, habría el colapso de la estructura. Pero si las rótulas plásticas se forman primero en vigas, esto no es rótula plástica porque aquí hay empotramiento, pero miren, todas las rótulas plásticas en vigas y luego en columnas, la estructura va a sufrir mucho daño, pero no va a colapsar. Eso es lo que se pretende con las famosas rótulas plásticas. Y bueno, algunas fotos que también ya con ustedes vimos del sismo de Pedernales, creo que todas son del sismo de Pedernales, fallas en el nudo, fallas en la rótula plástica, ¿no? En las zonas de confinamiento de la rótula plástica. Una y otra vez los sismos que nos ha dejado las lamentables tragedias en el mundo nos indican, nos dicen nuevamente las rótulas plásticas. Rótulas plásticas, tener mucho cuidado. Bueno, eso ya vimos, es más, ya abrimos la norma. ¿Cómo controlamos? Rápidamente, ¿cómo controlamos? Cumplir de manera textual con el ACI es medio complejo en el sentido de que esta norma hay que saberla interpretar. Les pido, por esa razón, revisar el artículo que voy a subir, y en función de ese es que también he preparado estos apuntes y en obras civiles, para organizar de manera un poquito didáctica todo lo que dice la CI, nada más, es todo lo que está en el artículo que les voy a subir, en esta presentación, lo que aprendimos de obras civiles, es lo que está en el ACI, pero presentado de manera didáctica. ¿Cuántos controles tenemos que realizar? Insisto, esto es de manera didáctica organizado lo que dice la CI. 3 controles: deterioro de adherencia, resistencia al corte y refuerzo de confinamiento. Deterioro de adherencia, hay que cumplir 3 parámetros: que se utilice el factor de 1.25 FY en el refuerzo de tracción por flexión, y este número les indiqué hace rato en el ACI 318, ¿no? Y que en la resistencia al nudo usemos este factor. Refuerzo longitudinal en vigas, verán lo que se refiere para nudos exteriores y esquineros, ya que en nudos centrales no pasa nada. Y verificar el diámetro de la varilla longitudinal en vigas y columnas. No puedo mandar, si la cuantía en un software, en un diseño a mano, me dice que necesito 4 varillas de 32, no mando esas. Tengo que poner un menor diámetro que se cumpla con la cuantía, pero un diámetro apropiado para garantizar la adherencia. No vaya a ser que si coloco en una viga 2 varillas de 32 en la parte superior, viene el sismo y falla por adherencia, pues si la viga se desplaza, o peor aún la columna. Hay que cuidar, las restricciones están ahí. Resistencia al corte, eso es lo que es un poco largo, hay que chequear el cortante resistido por el nudo por un factor, sea siempre mayor o igual al cortante aplicado al nudo. ¿Sí? Este gráfico es el artículo que les menciono del doctor Ayar. Hay esas formulitas para la capacidad de flexión positiva y negativa consideradas para la rótula plástica en el ACI, quien quiera utilizar, harán sus hojas de Excel los que no tienen. Habrá que considerar que existe una diferencia importante cuando es un nudo interior, un nudo exterior, donde consideramos una manera de calcular, de interpretar los resultados cuando tenemos el análisis paralelo al borde y cuando tenemos el análisis perpendicular al borde. Yo les voy a mandar unos nudos esquineros, perdón, unos nudos exteriores para que apliquen esto, ¿no? Porque el nudo hay que analizar en los dos sentidos, por ejemplo, en X y en Y. Son dos análisis diferentes. Pero cuando tenemos un nudo exterior, miren, en este sentido, en este caso Y, la viga pasa y el análisis es igual con las mismas fórmulas del nudo interior, porque la viga pasa. Pero en el otro sentido, pues la viga no cruza, la viga se corta aquí y por lo tanto son otras ecuaciones las que debemos utilizar de acuerdo a las ahí, ¿no? Entonces,
Eso quiero que vayan a recordar lo que ya estudiaron conmigo y los que no, a aprender. Por eso acá también tenemos el nudo esquinero ahora en el otro sentido de análisis, otras fórmulas diferentes, y el nudo esquinero, ¿no? El exterior es el que hay que cuidar que sea en un sentido y el otro. Verán, jóvenes, que yo les digo que siempre tomo esto, siempre tomo. Ya sea en la teoría, preguntas al azar, ya sea el ejercicio, resolver a mano la rótula plástica. No enseño porque no es materia de décimo, pero mando el deber. Así que los que no estudiaron conmigo, vayan, descarguen el artículo, pidan los apuntes, hagan el deber, tengan sus hojas de cálculo, aprendan, vean la importancia que es controlar la rótula plástica. Como los sismos nos han dicho una y otra vez que debemos tener mucho cuidado con la rótula plástica. Esa es mi intención. Y lo que voy a enseñar en estas clases, eso sí, es entender qué es gracias al comportamiento no lineal. Eso es lo que vamos a hacer. Esto ya no. Pero ustedes van a salir muy expertos porque los que saben repasan y los que no saben aprenden. Y ahí van a ver este grafiquito que les acabé de decir, que bueno, este es del artículo de Aguiar. Sin embargo, este mismo dibujo hay, como les decía, en los ACI 318 versiones anteriores, para entender el nudo confinado, cuál es el área efectiva. Y el tercer control, el refuerzo de confinamiento, muy interesante entender cuánto estribos, cuánto de acero de refuerzo transversal requiere el nudo y cómo hacer, aquí está ese gráfico, y cómo hacer para poder reducir, porque si a veces poner solo los estribos normales en el nudo, los maestros se quejan de que no pueden, peor si les pongo la realidad de lo que pide la ACI. Por eso se podría considerar de que si el nudo es confinado, como podemos ver, el ACI permite reducir el 50% del cero de confinamiento en el nudo. Eso es interesante. Esto un poquito les voy a explicar y recordar a los que no ya cogieron conmigo solo esto. Lo demás ustedes tienen que repasar. Este es interesante. Miren, yo tengo aquí en planta la rótula plástica, ¿no? Esto que está churado es la columna. Base de la columna, altura de la columna. Las vigas que llegan a esta columna pueden tener cualquier dimensión, pero requieren en el nudo un acero de refuerzo transversal que utilizamos las expresiones que están por acá. Y este AS sí es alto, sí, es bastante acero, sí, bastante acero. Y el espaciamiento pues también cada 10 centímetros, máximo cada 15, entonces sí, el menor valor, pues puede ser cada 7,5, cada 5 centímetros. Si es crítico el acero en el nudo, ¿no? Pero me dice la CI que si usted garantiza que el nudo es confinado, ¿y cómo garantizo que el nudo sea confinado? Que la viga que llega a la columna tenga por lo menos la dimensión de su base, el 0,75 o el 75% o 3/4 de la altura de la columna, puedo yo garantizar que este nudo es confinado. Es decir, valores. Si esta columna midiera 1 metro, la viga que llega debe tener como base 75 centímetros, para que me entiendan, ¿no? Algo un poquito más lógico, una columna de 40 por 0,75. Una columna de 40 por 40, las vigas que llegan a la columna de 40 por 40 deben ser por lo menos de 30 centímetros de base para que cubran las 3/4 partes, el 75%, y que el nudo sea considerado como confinado. Si el nudo se le considera como confinado, el ACI me dice, bueno, si usted hace que su nudo sea confinado, eso es lo que quiere decir este gráfico que no hay en la última versión del ACI, de la ACI 318, si usted logra que el nudo sea confinado, le permito reducir a la mitad el acero de confinamiento en el nudo. Y por eso ustedes tienen que estas fórmulas de la cuantía y de la separación se van a la mitad. Por eso está, si se fijan, estas ecuaciones solo vean este factor 0,30 y 0,09. Pues ahora tenemos 0,15, la mitad, 0,045. Y el espaciamiento me dice, no importa, mándele cada 15. Pues ahí sí como que está más fácil. Menos acero, separaciones cada 15 en el nudo. Ya es un poco más sencillo en el proceso de construcción garantizar esos estribos en el nudo, ¿sí? Solo quiero indicarles dónde está esto en el ACI y con eso ya ustedes ya se van a trabajar en casa más, ya cuando les mande el deber.
A ver, el ACI, el 31819. Si estamos viendo otra vez el ACI. Sí. Ya, ¿dónde está? Déjenme buscar. Aquí está. En el numeral 18.8.3, refuerzo transversal, página 323 del ACI 318, si estoy en la última versión, sí. 318.19, numeral más específico, 18.832, 18.8.3.2. Repito, página 323 del ACI 318, última versión. Cuando existan vigas que lleguen a los 4 lados del nudo, es decir, un nudo interior, ¿no? Y el ancho de cada viga mida por lo menos 3/4 partes del ancho de la columna, el 75% que les decía, se permite reducir la cuantía de refuerzo especificada en tales numerales a la mitad. Y el espaciamiento especificado en tal numeral se puede incrementar a 150 milímetros. ¿Sí? Eso es muy interesante de entender y que no muchos lo hacen, y es, como estoy insistiendo, súper crítico entender el concepto de la rótula plástica, porque las experiencias nos han mostrado ya demasiadas veces de que hay que cuidar, ¿no? Hay que cuidar, ¿sí? Esta presentación les subo también, ya, les voy a subir ya, para ayudarles a los que no tienen. Les voy a subir esta presentación al aula virtual, les voy a subir el artículo. Abramos de una vez, déjenme ver dónde tengo el artículo para tener listo y subirles. ¿En dónde tendré? Ya les busco, no sé si en la carpeta de evaluación de estructuras u obras civiles. En obras civiles, ya. Este de aquí también les voy a subir, análisis de conexión viga-columna, de acuerdo al código ACI 318, es viejito el ACI, pero yo he revisado y no cambia nada. Tal vez los numerales, las ecuaciones, de dónde se refiere, pero nada más, ¿no? Miren, y eso que este es del, no sé de qué año será, el artículo, pero ya tiene años, porque es de una versión súper antigua del ACI. 2010 más o menos, a 2012, 2014 será este artículo, y ya se insiste, vean, miren, rótula plástica, tsunamis, terremotos en el este de Asia, rótula plástica, no falla de la conexión rótula plástica, falla de la conexión rótula plástica, ¿no? Las fotos que les enseñaba más bien es del sismo de Pedernales. Y ahí también tienen, ¿no? También tienen algunos gráficos yo he sacado de aquí, otros sí son propios míos, otros son de la CI, las mismas fórmulas. Revisen eso, revisen, complementen lo que tienen que estudiar, lo que deberían ya saber, porque yo cuando daba esta materia y llegaban a décimo no tenían ni idea de la rótula plástica, me asustaba. Llegar a décimo y no saber eso, pues nos está fallando en algún lado la malla, en algún lado debe constar eso. Menos en obras civiles yo sí les doy, ahí les digo igual. Bien. Preguntas sobre la rótula plástica, pues ninguna, porque eso van a hacer ustedes. Van a ir, fui muy rápido porque, insisto, esto ya debían saber, pero como ya en la pausa voy a ir para tomar la asistencia, ya les voy a subir ese artículo, les voy a subir la presentación que tengo de obras civiles, ya van a ir a estudiar, ya saben que tienen en el ACI 318-19 también la información, van a hacer el trabajo, les pido repasar los conceptos, no repasar los conceptos para cuando tomemos examen, porque la típica pregunta siempre es, ¿cuáles son los 3 controles para el deterioro de adherencia? Para controlar el deterioro de adherencia. No voy a preguntar de memoria, pero fuerzas en el refuerzo longitudinal y verificación de diámetros de varillas longitudinales. O les preguntaré sobre esto, ¿sí? Siempre pregunto, jóvenes, verán que les insisto porque les obligo a que aprendan, a que sepan, siempre pregunto sobre los 3 controles de adherencia, sobre qué factores se deben utilizar para el control de la adherencia. Siempre pregunto cosas sobre eso, ¿no? Siempre preguntaré, no fórmulas, ¿no? Siempre preguntaré cuál es la diferencia entre el análisis en un nudo exterior, el análisis en el sentido paralelo al borde y perpendicular al borde. ¿Cuál es la diferencia? Eso tienen que saber que M2 es 0, ¿ya? Y otra diferencia que ya van a revisar. Siempre pregunto.
¿Cuál es el porcentaje que se permite reducir cuando el nudo es confinado? El 50%. ¿Cuál es la separación que se permite cuando el nudo es confinado? 15 centímetros. Siempre me molesto en esto y les estoy avisando. O igual, como ya les mando de deber que repasen, pues, les puedo tomar en la prueba que hagan esto a mano. Entonces hacen a mano. Si tienen sus hojitas de cálculo, solo van comprobando, pero hacen bien. Como les pongo ahí que hagan en justo, digamos, lo más difícil, el análisis de un nudo exterior paralelo y perpendicular al borde, ahí veo si han estudiado. Y ahí sí garantizo que si no aprendieron, ahora sí aprenden, recuerdan y refuerzan el control de la rótula plástica, ¿no? Entonces, mucha atención con esto, ya van a tener bastante información que revisar. Espero el día de hoy, máximo mañana, subirles la tarea que va a incluir rótula plástica y algún ejercicio para que refuercen el aprendizaje de piso blando, piso débil, ¿no? Piso blando, piso débil. Muy bien. ¿Alguna pregunta no específica? Porque, insisto, eso ya van ustedes a hacer. ¿Alguna consulta o comentario antes de continuar? ¿Ninguna? No, ingeniera. Vamos a continuar. Vamos a avanzar un poco y hacemos la pausa. Entonces, deficiencias estructurales, conexión bica-columna, súper importante. Concepto general, columna fuerte, viga débil, que ya vamos a profundizar en eso. Vamos ahora, a ver, regresemos acá primero. Ya. Vamos ahora con las patologías. Patologías. ¿Qué son las patologías? Es la sintomatología del material. Son los síntomas, son las evidencias que tenemos en los elementos estructurales cuando hay algún problema, ¿sí? Si una estructura tiene algún problema por alguna deficiencia estructural, por la ocurrencia de una amenaza como un sismo o por las razones que explicábamos en una de las clases de las razones de evaluaciones pre-evento, deficiencias en el diseño, deficiencias constructivas, mala propiedad de los materiales, ampliaciones, etcétera, todas las que revisamos, pues lo primero que va a denotar será siempre en síntomas, en sintomatología, ¿no? Siempre van a haber síntomas visibles que nos pueden dar una idea inicial del problema que estamos evidenciando. Las patologías o sintomatologías estarán entonces en función del tipo de estructura, en función de sus materiales. Habrán sintomatologías específicas para estructuras de hormigón armado, como sintomatologías o patologías específicas para estructuras de acero, ¿no? Entonces, esto ya es específico del tipo de material del elemento estructural. Revisemos primero las patologías más comunes para el hormigón armado. Las lesiones, síntomas o patologías del hormigón armado se presentan principalmente de dos formas: deformaciones excesivas y fisuras. Deformaciones excesivas sería ya el punto crítico cuando no se ha dado la solución a los primeros síntomas, que son las fisuras. ¿Por qué? Porque si yo llego a observar un alabeo en una columna, eso es gravísimo. Primero ya la columna debió haberse fisurado, debió haber dado una alerta antes de llegar a deformaciones. Si yo evidencio unas vigas ya donde la deflexión es excesiva a tal punto que yo de manera visual puedo determinar, eso ya es grave, ¿no? Primero, la estructura sufre otros síntomas para que, si no se dieron la atención, puedan después, en una primera visita al sitio, poder visualizarse las deformaciones. Es un caso crítico. Por esa razón, vamos a estudiar las fisuras, las patologías más comunes, las primeras, las que me dan la primera alerta para que posterior, si no se realiza el trabajo apropiado, pues se asomen deformaciones o llegue a haber problemas más críticos. Las patologías iniciales que presenta una estructura de hormigón armado serán entonces las fisuras.
Vamos a hablar en esta clase sobre estas patologías, ¿no? Las fisuras en elementos de hormigón armado. Podríamos dar textos de referencia completos, ¿no? Yo les decía, hay una materia en un posgrado que se llama patologías. Ese es el campo demasiado amplio. No es mi intención enseñarles todo sobre patologías, no alcanzarán, no vamos a alcanzar. Les decía yo que esta asignatura no hay en pregrado en la mayoría de universidades y es un poco difícil por eso dictarles. Sin embargo, tampoco puedo dejarles de explicar por lo menos algunos tips, ¿no? Tenemos que entender por lo menos algunos tips importantes para poder tener un criterio inicial en el momento de realizar una evaluación, en el momento de hacer una visita al sitio. Por lo menos, de manera inicial, saber qué fisuras son las más peligrosas. ¿Cuándo asustarme? ¿Cuándo no? ¿Cuándo poder dar la alarma para una posible evacuación de una estructura? Y cuándo decirles, no se preocupen, no pasa nada. Por lo menos esos tips vamos a intentar dar en estas clases. Vamos a hablar en estas clases, en esta y la siguiente, no creo que hoy termine todo lo de fisuras, por lo menos hoy y mañana vamos a terminar. Vamos a especificar que las fisuras que les voy a presentar solo van a ser aquellas que determinen problemas en el comportamiento sismo resistente, porque hay fisuras de todo tipo, fisuras estéticas, fisuras, por ejemplo, por eflorescencia, que no vamos a estudiar. Si ustedes buscan un libro de fisuras, van a encontrar N fisuras que no vamos a estudiar. ¿Que hay que solucionarlas? Pues sí, porque son antiestéticas, porque podría con el tiempo dar lugar a la corrosión. Ya hablaremos un poquito sobre eso más adelante, pero no las vamos a estudiar. Vamos a enfocarnos a las fisuras que ponen en riesgo el comportamiento sismo resistente del elemento. A esas nos vamos a enfocar. Por esa razón vamos a dividir a las fisuras, vamos a tener una clasificación en función de 3 parámetros diferentes, en función de su evolución, en función de su tamaño y en función de la posible causa, ¿sí? La primera, en función de su evolución. Las fisuras, en función de su evolución, las podemos clasificar como vivas y muertas. A veces los términos son sencillos y nos permiten entender el concepto. Fisuras vivas, aquellas que siguen en proceso de evolución y por lo tanto peligrosas. Fisuras muertas, aquellas que ya se han llegado a estabilizar y por lo tanto no son peligrosas, ¿no? Siempre en la materia, ya cuando voy dando clases me acuerdo de nuevos casos y digo voy a poner nuevas fotos, ya voy a buscar. Yo recién fui a evaluar una estructura hace unos pocos meses y veía las típicas fisuras muertas. Y siempre que llego a este punto me hice acordar de nuevas fotos. Vamos a ver si les pongo en la segunda parte de la clase. Bueno, una fisura muerta. Y ya les busco esas fotos. Les voy a contar el caso, ¿no? Una estructura que han construido, se levantan 2 pisos más y por lo tanto no analizaron la cimentación. Pero las bondades del hormigón son tan buenas, ¿no? Que aquí en nuestro país hacen maravillas. Uno debe asustarse de lo que hacen y no, a veces no pasa mayores, ¿no? Las bondades del material, el famoso incremento de resistencia del hormigón, ¿no? Y bueno, aparecieron fisuras importantes en la estructura. Los propietarios se asustaron, pero después aprendieron a convivir con las fisuras. Y me explicaban que habían puesto una cerillita, y ya voy a buscar esa foto, una cerilla bastante, vean, a veces las cosas son sencillas, ¿no? Los propios dueños habían puesto una cerilla de fósforos en la fisura para ver si se sigue abriendo, ¿sí? Sin ser ingenieros. Y me decían que esa fisura está así ya 10 años. Esto es una fisura muerta. Por suerte se llegó a estabilizar la estructura, los asentamientos se llegaron a controlar. Era una fisura típica de asentamiento, ya vamos a hablar de fisuras por asentamiento más adelante, porque era en mamposterías, pero fisuras grandes. Y me decían, ingeniera, verá, este fósforo yo lo puse aquí, esta cerilla, hace 10 años, y nunca más pasó nada, se quedó igual. Fisura muerta, se estabilizó. Si le quieren arreglar, porque la estética no se ve bien, pues listo, se arregla, ¿no? Se arregla, se contrata un maestro, el ingeniero indicará los trabajos y listo, no pasa nada, ¿no? Miren estas fisuras de aquí, fisuras muertas, ¿no? Esta estructura, pues es en la tola baja, que yo fui a hacer una evaluación hace algunos años,
Y algo similar, ¿no? Habían construido, tenían planos estructurales de una etapa, no tenían planos de otra etapa. Habían hecho una ampliación y me contrataron para hacer la regularización de la estructura. La ampliación la habían hecho un dormitorio con un baño, un dormitorio máster, ni siquiera la ampliación era muy grande, pero no cuidaron en contratar un profesional y comenzaron a tener asentamientos de la ampliación. En su momento contrataron a un profesional que vio la necesidad de contrastar esos asentamientos colocando un muro, les hablo de la Tola Baja, ustedes pueden observar en el sector del Trébol, todo este barrio pues tiene problemas de asentamientos, principalmente las estructuras que dan a esa zona, ¿no? Entonces contrarrestaron con la construcción de este muro y se solucionó. ¿Sí? Y yo fui, creo que 15 años después de lo que habían realizado este trabajo, a realizar la evaluación con fines de legalizar ni siquiera la estructura completa, sino una zona, porque ya querían dejar papeles a sus herederos, ¿no? Entonces, fisura muerta, ¿cuánto tiempo tiene así? Ingeniera, ya 18 años. Habían puesto estas cintas, masking como ustedes ven, para que no se vea feo. En algún dormitorio estaba más bien hecha un mural artístico ahí formando con esto las ramas de algún árbol. Fisura muerta, pues ya, no pasa nada, ¿no? Se puede solucionar por la estética, porque a nadie le gusta ver una fisura en su dormitorio, o le pueden dejar ahí. Si ya se equilibró, se solucionó el problema, porque la solución era acá. Esto ya es solamente un elemento no estructural, la mampostería, o se puede dar la solución, si no quieren ver así. Fisura que ha terminado su evolución. ¿Cuáles nos preocupan? Las fisuras vivas, ¿no? Las fisuras vivas. Si le contratan y le dicen ingeniero, ingeniera, ¿sabe qué? Mi casa no estaba así y me subió otro piso. O vino el sismo de Pedernales, a pesar de que el epicentro estaba a kilómetros de distancia de la ciudad. Comenzaron a aparecer estas fisuras de ingeniera y me preocupó porque no estaban así hace un mes. O yo construí mi casita y yo no le hice con planos, pero me hizo el maestro Pepito, que sabe muchísimo, pero vea, ingeniera, hay esta fisura en la columna, y hace un mes no estaba así. Entonces ya nos preocupamos, ¿no? Fisuras vivas, porque no sabemos cuál es el estado final de la misma, no sabemos cómo va a terminar, qué tan peligrosa va a ser. Esas son las que debemos tener más cuidado, más control. Tenemos que monitorizar a esta fisura y su evolución, ¿no? No podemos saber, pues, quién nos ayuda, el propietario, el dueño, quien está viviendo en la estructura para decirnos esta fisura no había hace 15 años. ¿Cómo le puedo ver la evolución? Pues tendré que hacer visitas, ¿no? Tampoco voy a hacer visitas cada 2 horas o quedarme viéndole al frente a ver si en 2 horas se incrementa la evolución. Es difícil, ¿no? Pues aquí intentemos visitar de manera periódica o tener un registro fotográfico de la misma, siempre con un patrón de escala. Explicarle al propietario, verá, señor, yo necesito saber si esa fisura es viva. Yo voy a hacer unos ensayos de ultrasonido para verificar qué profunda es la fisura. Ya vamos a hablar de ese ensayo, pues quiero saber si es una fisura superficial, una fisura profunda, si ya está queriendo atravesar al elemento. Pero mientras contraté eso, ayúdenme, eso me demora 1 día, 2 días en traer los equipos, en contratar, pero mientras tanto, tenme monitorizando. Yo le dejo una señal, le coloco aquí con un marcador una señal en rojo y le digo, ponga un esfero Vic, una punta Vic, todo el mundo tiene un esfero Vic, ponga la punta, eso ya saben ustedes, que puede ser un patrón de escala al lado de la fisura y me ayuda tomando la foto y yo puedo verificar ahí sí, porque una foto puede ser grande, pequeña, pero con algo a escala al lado, de manera sencilla, puedo ir monitorizando. De manera más técnica ya vamos a aprender, ¿no? Eso solo es para ver si en verdad está evolucionando la fisura, qué tan peligrosa es, ¿no? De ahí hay que hacer ensayos, ya vamos a aprender. Primera clasificación entonces de las fisuras en elementos de hormigón armado en vivas o muertas.